Buenas tardes, mi nombre es Javier Eduardo Jaimes. Esta es la sustentación del trabajo final de diseño de rellenos sanitarios. El diseño de rellenos sanitarios está dividido en tres etapas fundamentales. Número 1, planificación de proyectos de rellenos sanitarios. Número 2, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios y cierre de rellenos sanitarios. Inicialmente, en la planificación de proyectos sanitarios encontramos los antecedentes de la disposición final de los residuos sólidos. En el mundo, la disposición de residuos sólidos se encuentra en situación de emergencia causada por insuficiente coordinación en la gestión y manejo de recursos. Todo esto se debe al aumento de la población, a la gran expansión urbana que se tiene y a la disminución del terreno por la asimilación de los residuos sólidos. En la planificación vamos a encontrar el propósito del relleno sanitario, las ventajas y las desventajas. Encontramos ventajas como que tiene un menor costo en la operación y mantenimiento, es un generador de empleo, recupera el gas metano, y desventajas contamos con que después de clausurado el relleno sanitario, el suelo no puede ser utilizado para construir ni viviendas ni sector residencial. Y otra desventaja es que después de su clausura hay que hacerle un monitoreo al terreno y a los gases. La selección del sitio del proyecto. Aquí encontramos los tipos de relleno sanitario que pueden ser manual y mecanizado. El manual es utilizado para poblaciones pequeñas, el cual la generación de residuos sólidos es poca y se puede tratar las celdas, que puede ser tipo zanja o combinado. El compactado se puede hacer mediante herramienta manual. El mecanizado ya es para grandes poblaciones, más de 200.000 habitantes, el cual ya se utiliza maquinaria tal cual para el bote en las celdas y para su compactado. En el decreto 838 del 23 de marzo del 2005, en el artículo 5 específicamente nos habla de los procedimientos y metodología para la selección de áreas óptimas. Esto significa que tenemos unos estándares para el área que puede ser rural o urbano. Todo esto está medido por un criterio en puntaje. Tenemos las vías, que son las que nos van a facilitar el transporte, si están pavimentadas o no están pavimentadas, las condiciones del suelo, qué tan factible es la construcción de la infraestructura, la distancia entre el perímetro urbano y la disposición final de los recursos, la disposición final del material de cobertura, la población en el área, el cual se puede ver afectada por el relleno sanitario, el tráfico, o sea, lo que encontramos en la vía, como la congestión que puede generar el trazo de la ruta de los camiones recolectores, la distancia de los cuerpos hídricos, de aguas, de ríos, quebradas, tanto las superficiales como las subterráneas. También se tiene en cuenta la dirección de los vientos, que no afecten las comunidades cercanas o los pueblos, la geoforma del área respecto al entorno, la factibilidad de construcción y las restricciones que puedan presentar las áreas. La planificación de la construcción. Aquí vamos a determinar el uso del suelo del relleno sanitario después de su cierre. ¿Qué se va a utilizar? Si se va a dejar como una zona verde o puede ser utilizada como recreación. Y los costos de cada etapa en la planificación de la construcción. Como aquí podemos ver, tenemos etapas de construcción. Lo primero, realizaremos unos estudios, que son los estudios básicos de cualquier construcción de suelos, que es topografía, estudio de los suelos y el clima.
El estudio de impacto ambiental, que es la geología, la hidrogeología, tener en cuenta la vegetación, la fauna y aspectos socioambientales. Se van a tomar medidas de manejo ambiental y el objetivo, que es el diseño de la ingeniería. En la preparación del terreno hace referencia a las adecuaciones para poder dar inicio a la recepción y disposición de los residuos. Aquí encontramos 4 etapas: planificación, adecuación, operación y clausura. En la planeación vamos a tener en cuenta todos los planos, manual de operaciones, secuencia de llenado de las celdas y el PMA. La adecuación del terreno, como cualquier obra, vamos a tener un control, un descapote o excavaciones, los subdrenajes, los diques, impermeabilización de las celdas, los drenajes de fondos. En operación tenemos descarga y disposición de vías de acceso, cobertura temporal y los filtros verticales. Y la clausura, cobertura finales, las chimeneas y los mantenimientos de vías y su respectivo monitoreo. En la segunda etapa encontramos la operación y mantenimiento de rellenos sanitarios. La primera fase es los requisitos de la operación y mantenimiento. El relleno sanitario requiere la participación de un equipo de personas con una misión específica y una organización que debe especificar un organigrama funcional y reflejar operaciones. Aquí vamos a contar con un personal calificado, que son tecnólogos, topógrafos, laboratoristas, ingenieros. Todo esto también tendremos que tener en cuenta el mantenimiento y la maquinaria de los equipos, como las retroexcavadoras, camiones, compactadores, y tener en cuenta la operación y el mantenimiento de los mismos. Plan de operación y mantenimiento. Aquí entramos ya como el proceso, que es el ingreso a la zona de descapote, la inspección de los residuos previos al descargue por parte de la entrada, después su pesaje, verificar si los vehículos que entran al relleno están autorizados para el descargue, tener el frente de trabajo para el descargue, el acceso a maquinarias, el empuje extendido, llevar si después de realizado el descargue en las celdas de acuerdo al tipo, la compactación de los residuos, etc. Aquí tendremos en cuenta la operación de una celda dependiendo de su tipo. Si es tipo zanja, que se ingresarán los residuos por capas después de hacerle mantenimiento a la celda. Si es tipo combinado, o si es en tipo de talud, que se descarga básicamente la volqueta, los bota y continuamente la maquinaria va a ir tapando por capas con el material de cobertura. El plan de monitoreo y seguimiento es regido por el decreto 838 igualmente, pero en el artículo 8, que dice que toda la instalación de relleno sanitario debe contar con un reglamento en la fase operativa y de disposición final. A esto se le aplica que hay que tener planes de monitoreo y seguimiento para los materiales particulados que genera el relleno, vectores, olores ofensivos, los ruidos que se puedan generar por maquinaria y los operarios, el paisajismo que no se vea alterado, el aviar, que pueden ser las aves y los aviones, hay que mirar las rutas, hay que hacer un plan de monitoreo de la calidad de aguas subterráneas, superficiales, la calidad del aire, la migración del gas al relleno dependiendo de los vientos, el control y manejo de los lixiviados. En la etapa número 3 encontramos el cierre de rellenos sanitarios. Aquí, como primera medida, determinamos la terminación de la vida útil. El tiempo estimado para la vida útil del diseño inicial se deberán contar con los cálculos previos de volúmenes requeridos y así estimar la vida útil del relleno.
Al realizar estos cálculos se hace necesario dejar un aislamiento para la cobertura vegetal, la construcción de obras administrativas, obras complementarias. El aislamiento en algunos casos, dependiendo del relleno y del volumen a tratar, se debe dejar un aislamiento de entre el 20 y el 25% del área total. Factores que pueden disminuir la vida útil del relleno. Aquí podemos encontrar varios factores, uno que son los factores naturales como deslizamiento e inundaciones, la recepción de mayores volúmenes de residuos a los contemplados inicialmente. Esto quiere decir que si programamos un cálculo para recibir X cantidad de residuos, pero por circunstancias se reciben de ejemplo del área metropolitana y municipios adyacentes, hay que tomar un plan de control para toda esa cantidad. Y la recepción de escombros y uso de materiales de cobertura o intermedio, considerando que son residuos voluminosos no biodegradables. Encontramos factores que pueden aumentar la vida útil. El factor determinante y a mi parecer el más importante en la vida útil de un relleno sanitario corresponde a la selección de materiales por parte de la empresa de servicio público, el cual tiene que concientizar a la comunidad para que hagan su separación. Así cuando este pase a hacer su recolección, los residuos que van a llegar al relleno sanitario van a ser solo los esenciales, y así esto puede aumentar la vida útil del relleno sanitario. La utilización de prácticas como el compostaje y la lombricultura en áreas externas a los predios de relleno también extienden la vida útil del mismo. Tenemos las actividades de la clausura, que ya después de compactar la celda a su límite, empezaremos con el cierre de la celda, que según se debe cubrir por capas diarias. La sugerencia es construir una capa final de 40 a 60 centímetros en 2 etapas, cada una de 20 a 30 centímetros de espesor, con un intervalo aproximado de un mes para tratar de cubrir los desniveles que produzcan la primera capa, que es cuando generan asentamientos. Hay que tener en cuenta además la adecuación de las chimeneas. Las chimeneas se deben diseñar desde la primera fase, que es la construcción, operación y clausura de la celda, y así captar los gases el cual se pueden aprovechar para generar electricidad o, dependiendo del volumen generado, pues, la quema del mismo. Podemos aquí observar cómo se instala y cómo va detallado las chimeneas. En las actividades de la posclausura. En este periodo, el cese de operaciones de disposición y durante el cual el relleno sanitario se mantiene y se controla durante un tiempo previamente definido, se denomina posclausura. Aquí hay que tener en cuenta completar el sistema de drenaje de aguas de escorrentia, culminar el sistema para el manejo y control de lixiviados y gases, que los lixiviados pueden ser tratados en las pilas de en las lagunas de oxidación, y los gases mediante la quema y el control por sus chimeneas. Tener en cuenta las estructuras adicionales para el monitoreo de las aguas subterráneas, que eso va dado por un pozo, el cual, dependiendo del cálculo o del agua que tengamos, se hace un control. Instalar la cobertura final de los residuos, establecer la cobertura vegetal y la revegetalización de la zona, y así controlar y hacer una entrega de un paisajismo totalmente natural. Realizar plantación de las especies faltantes y contempladas en el plan de manejo forestal y paisajismo. Así concluimos este semestre, esta materia, que fue de gran ayuda. En todos los trabajos anteriores pudimos, por etapa, cómo fue su selección de área, del diseño de las celdas y control. Muchas gracias.